Queridos hermanos, muy buenos días. Bienvenidos a tu devocional. Hoy vamos a leer Números 12 del 1 en adelante, donde dice: Moisés había tomado por esposa a una egipcia. Así que Miriam y Aarón empezaron a murmurar contra él por causa de ella. Decían: ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor oyó esas murmuraciones. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. De pronto el Señor le dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam: salgan los tres de la tienda, o sea, de la casa donde vivían, de su casa de reunión, y los tres salieron. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo a la entrada de la tienda. Llamó a Aarón, a Miriam, y cuando ambos se acercaron, el Señor les dijo: escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza, y con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Yo quiero decirles en esta mañana algo, y es lo siguiente: usted nunca se ha preguntado a aquellas personas que oran y el Señor nunca les responde a aquellas peticiones que le hacen. Tú no has visto que quizás hay personas que todo el tiempo han estado orando y el Señor nunca le ha dado la respuesta, no porque quizás falta de poder o quizás que al Señor se le acabaron las fuerzas para ayudarnos, para respondernos. Te voy a decir por qué no pasa eso: porque Dios es justo, porque el Señor es justo, por eso no contesta las peticiones que muchas veces muchas personas les hacen y se matan todo el tiempo orando y el Señor no contesta, porque Él es justo. Tú me vas a decir: pero ¿cómo así? O sea, Él es justo, y si es justo, ¿por qué no contesta mis peticiones? Si yo voy a la iglesia, yo oro, yo no le hago daño a nadie, yo no robo, al que pueda servir le sirvo. Yo soy una persona muy buena, lo que llamamos moralismo actualmente. Y ahí es donde yo quiero decirte: el Señor no contesta las murmuraciones porque es un Dios justo. Y Él, en su justicia, sería una injusticia contestar tu petición en donde quizás tú hablas mal de las personas, en donde quizás tú a veces no haces la voluntad del Padre, en donde quizás el Señor no puede contar contigo. Entonces para Él es una injusticia conceder la petición o lo que tú le estás pidiendo. Tú vas a decir: no entiendo. Te lo voy a aclarar a lo colombiano. Hay personas que están todo el tiempo pidiéndole al Padre, pero no le quieren dar a Él nada de lo que Él pide. Y el Señor no contesta esas peticiones. Tú vas a decir: no, pero Dios es bueno, como lo dicen hoy en día los grandes teólogos de la nueva era, que Él no castiga, que es un Dios consolador, que Dios es el que llega, o sea que a Dios nunca se le colma la paciencia así tú te portes mal. No, yo lo que te quiero decir es de que cuando Dios no contesta esas peticiones que tú haces es porque Él es justo, y en su justicia sería una injusticia contestar cuando tú no haces la voluntad del Padre. Hay personas que se han dedicado a hablar mal de una persona. Mire lo que hizo Aarón y Miriam. Se pusieron a hablar mal de Moisés. Y cuando tú hablas mal de las personas, cuando tú encizañas a las personas, a Dios no le agrada eso. Dice la palabra que Él bajó en una nube
y personalmente les llamó la atención. ¿Tú te imaginas que el Señor bajara personalmente a llamarnos la atención? Sería algo muy terrible. Y mira, el Señor, cuando se dio cuenta que esta gente estaba hablando mal de su siervo querido, prefirió irse. Y yo te digo, si el Señor se queda, los mata. Pero Él prefirió irse porque Él detesta cuando las personas hablan mal de los demás, cuando murmuran de los demás. Hay gente que son felices haciendo pastor al ajillo, pelando de un siervo de Dios, de un líder de la iglesia, de su vecino, de su suegra, de su propia familia, denigrando. Hay personas que el tema central todos los días es hablar mal de los demás. Y así quieren que el Señor les conteste las peticiones. Si tú miras esta historia y miras al final de esta historia, dice que el Señor, cuando se fue, prefirió retirarse de la nube. Miriam tenía lepra. Y la lepra que el Señor hoy en día manda es ruina, desestabilización, enfermedades, todo lo que tú te imagines. ¿Por qué? Porque el Señor es justo. Y yo te digo, cuando tú tocas un siervo de Dios, Dios se enoja. A Dios le duele. Y Dios prefiere aislarse. Y por eso muchas veces tú vas a decir, no, pero yo no hablo mal de nadie. Muchas veces no es hablar mal de nadie, es la indiferencia con la que tú vives. Cuando tú haces un círculo para ser una persona independiente, lejos del mundo. Entre más hagas tú una circunferencia para tu vida, Dios hace una más grande para recibirnos a todos. Dios en su infinita misericordia es justo. Y hoy estamos hablando de la justicia. Y cuando Dios es justo, Él en su infinita misericordia prefiere no contestar, porque sabe lo que tú estás haciendo. Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, todo lo escucha. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente y la gente no quiere entender eso. Por eso, absténgase de estar hablando mal de las personas, absténgase de murmurar de las personas. Hay gente que esa raíz de amargura la alimentan denigrando de las personas, hablando mal de todo el mundo. Y así lo único que haces es de que nunca en su vida vas a tener sanidad interior. Y hoy el Señor te llama a decirte, arrepiéntate. Es hora del cambio. Mire lo que le pasó a Aarón. Aarón era un siervo de Dios. Era un sacerdote. ¿Quién era Miriam? Era una mujer líder en el pueblo, en la iglesia. Era la encargada tal vez de la adoración, de todo. Pero no, empezaron a murmurar, a denigrar, a decir, no, esta persona no nos sirve. ¿Por qué el Señor no manda a otra persona o habla directamente con nosotros? Porque eso es lo que nos pasa a nosotros cuando nos tienen que confrontar. Eso pasa cuando nos tienen que encarar y decir lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo mal. Y entonces eso nos duele. Entonces dice, esa persona no sirve, esa persona se está metiendo en lo que no debe. Y si es el pastor empiezan a denigrar, pero él ¿por qué se mete? Es mi vida. Y por eso buscamos iglesias en donde quieren escuchar lo que les agrada al oído. Ay, eso me fascina. Y llegan y son tan felices que, ay, no, mire, me tocaron hasta el bolsillo. Pero cuando te tocan a ti allá adentro, algo que tú estás haciendo mal, dale gracias a Dios que quizás te confronta el pastor de tu iglesia, un líder de tu iglesia, o quizás los compañeros de trabajo, o quizás amigos que quieren que tú cambies tu forma de ser. Y te pones bravo y te enojas. Pero tienes que aceptar los consejos. No murmures, no critiques, porque eso no le agrada a Dios. Dios quiere que tú siempre estés en línea directa con Él, porque en su infinita misericordia Él sabe que tú eres un hijo de Él. Entonces, ¿por qué no hacer un cambio? ¿Por qué no empezar de nuevo? Nunca es tarde para empezar. Dios te ama, Cristo te ama, pero recuerda que Él es un Dios justo. Y cuando tú no haces las cosas bien, Él prefiere aislarse, así como lo hizo con Aarón y Miriam. Prefirió irse. Y así mismo Él se aleja de nuestras vidas cuando ve que nosotros no estamos haciendo la voluntad de Él. Así que piénsatelo.
Y es hora del cambio, porque Cristo te ama y nunca es tarde para hacerlo. Sepa que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Y si Él quiere lo mejor para nosotros es porque nos ama. Y si Él nos ama es porque quiere una gran bendición para tu familia. Así que Dios te bendiga y hasta una próxima.